El ser humano esconde muchos secretos y misterios en su interior. Dos acontecimientos son especialmente desconcertantes: el misterio del nacimiento y el misterio de la muerte. Los procesos que le ocurren al ser humano durante estos periodos son muy significativos. El conocimiento de que disponen las masas en estos asuntos es extremadamente limitado y se reduce a fenómenos triviales, aunque tienen sus etapas, que afectan cardinalmente a la vida humana. Y es importante que los humanos conozcamos estas etapas para vivir nuestra vida conscientemente. Todo comienza en la concepción, porque en ese mismo momento el futuro ser humano recibe el suministro de prana que proporciona la duración de la vida de su cuerpo. En el momento de la concepción del cuerpo humano, mientras aún está en el útero, junto con el desarrollo de su cerebro, se desarrolla la llamada conciencia primaria. Después del nacimiento, la conciencia primaria está directamente relacionada con todo el cuerpo humano. Controla toda la química y todos los procesos vitales del cuerpo, además de ser responsable de los reflejos incondicionados. Tiene un intelecto débilmente expresado. Es la conciencia del primate, que alcanza el nivel de un niño de 5 a 6 años, pero más a menudo incluso más joven. La conciencia primaria proporciona información sobre el mundo tridimensional a nuestra personalidad. Contiene lo que las religiones llaman orgullo. Pocas personas saben que hasta el 8º día después del nacimiento, el ser humano no se diferencia de los animales. Surge la pregunta: ¿en qué nos diferenciamos los humanos de cualquier otra materia, incluida la materia inteligente? El 8º día después del nacimiento del cuerpo es un día muy significativo en la vida de cada persona. En este día, el alma entra en el cuerpo humano, o mejor dicho, no en el cuerpo mismo, sino en la estructura energética que se está formando, que nace junto con el cuerpo humano. Este hecho se puede registrar realmente. El alma, aunque es una sustancia energética, sin embargo, cuando entra en el cuerpo adquiere la propiedad de la materia sutil. Por eso, al 8º día, el peso del recién nacido aumenta bruscamente de 3 a 20 gramos. Y a veces, en casos excepcionales, hasta 50 gramos, cuando el alma de un bodhisattva, un ser perfecto del mundo espiritual, encarnado en un cuerpo humano, entra en el cuerpo. Esto puede registrarse realmente si se controla con precisión el peso del recién nacido a partir del 7º día, teniendo en cuenta la entrada y la salida del cuerpo. Es decir, al 8º día se produce un salto repentino en el peso del recién nacido. Además, es en el 8º día cuando los ojos del bebé se vuelven vivos y radiantes. Es imposible no notarlo. El alma es verdadera antimateria, una partícula del mundo espiritual, por lo que no enferma, no envejece, no se desgasta. No se puede ver, sentir o medir, pero se puede sentir. Toda persona, al menos una vez en su vida, ha sentido su alma como un estado de amor y alegría universales. Cuando la conexión con el alma se bloquea, la persona siente esta pérdida como un dolor del alma, a veces tan fuerte que es insoportable. No hay alma en las plantas, los animales o cualquier otra materia, incluida la materia inteligente. ¿Por qué el alma entra precisamente al cuerpo humano? Esto se debe a una estructura energética especial del ser humano, que es fundamentalmente diferente de la estructura de otros organismos vivos. En la antigüedad, el niño recibía un nombre exactamente cuando tenía 8 días de vida. ¿Por qué? La gente del pasado sabía que hasta el 8º día, hasta que entre el alma, el niño no se diferencia del animal. Es como un biorobot y se convierte en un ser humano tras la entrada del alma. Al entrar en la estructura energética que se está formando, el alma genera una personalidad.
que es lo que realmente es una persona. Cuando aparece la personalidad, se forma su antípoda, la conciencia secundaria. Esto es lo que la mayoría de la gente considera erróneamente que es, ya que la conciencia secundaria es responsable de los procesos de lógica y pensamiento, de la percepción de uno mismo en una determinada imagen. Me gustaría subrayar que un ser humano es una personalidad, la que hará su elección acumulando la experiencia de dominio sensorial emocional. Y es la personalidad la que por su elección forma el destino después de la muerte, y va al paraíso o al infierno. Otra prueba indirecta de que el alma entra en el cuerpo de un niño recién nacido es la curación completa de los niños a los que se les ha diagnosticado una lesión de nacimiento en el plexo braquial, siempre que el tratamiento se inicie antes del 8º día del nacimiento del niño. ¿Por qué es importante empezar el tratamiento antes del 8º día? La parálisis de nacimiento se produce cuando se dañan las raíces espinales C5 y C6, lo que provoca un mal funcionamiento de ciertas partes del cuerpo, cuya inervación proporcionan. Debido a la compresión del nervio, la señal no llega a los músculos del brazo del bebé y este no se mueve en absoluto. ¿Por qué este defecto solo puede corregirse hasta el 8º día desde el nacimiento? Esto se debe a que después de que el alma entra en la estructura energética de una persona, se forma la personalidad, y como su reflejo, la conciencia secundaria. Es ella, después de su formación, la que inspecciona el cuerpo en busca de defectos. Y si la conciencia secundaria detecta que la señal no pasa por un nervio bloqueado, decide que este nervio no es funcional y lo desconecta del trabajo. Y un niño sano se convertirá en discapacitado. El tratamiento durará años. Por eso es muy importante eliminar el nervio bloqueado antes del 8º día. Se puede hacer muy fácilmente, en un par de minutos con unos pocos movimientos. Estos no son todos los secretos. Hay 2 etapas muy importantes en la vida humana, pero están más relacionados con los procesos energéticos sutiles, que tienen lugar en el nivel invisible, aunque se reflejan en el nivel de la física bruta, en forma de un impulso de hormonas en determinados periodos de la vida. La personalidad en el nuevo cuerpo está más o menos formada a la edad de 5-7 años, cuando se produce el impulso primario de hormonas. Durante este periodo, el niño siente apego por los alimentos sabrosos, especialmente los dulces. Luego, en el periodo de la pubertad, a la edad de 11-14 años, es individual para cada uno, se produce el segundo y más potente impulso de energía. La persona tiene la capacidad de controlar ciertas energías internas. También se produce un apego a las imágenes de carácter sexual. Estos impulsos, de hecho, son manifestaciones de la fuerza del alma, originalmente destinadas a ayudar a la personalidad a encontrar un camino hacia la liberación espiritual. Pero una fuerza es una fuerza. Lo que importa es el prisma por el que pasa y hacia dónde se redirige. Por lo tanto, en estos años es importante para una nueva personalidad el entorno y, en primer lugar, la visión del mundo, las palabras y los actos de las personas con las que tiene un contacto diario y absorbe todo de ellas como una esponja, tanto lo bueno como lo malo, fijando esta información en su hoja en blanco de la conciencia. Estos marcadores primarios se imprimen en la vida posterior de la personalidad e influyen indirectamente en sus elecciones vitales, espirituales o materiales, que dominarán en ella y, en consecuencia, determinarán su destino después de la muerte. Todo esto lo confirman los psicólogos. Por supuesto, pocos de ellos, por desgracia, son conscientes de estos procesos energéticos sutiles, pero son muy conscientes de los patrones de comportamiento que se establecen en esta misma edad y que posteriormente afectan a la vida de una persona. En el formato de consumo de la sociedad se trata, por regla general, de patrones negativos, con los que una persona sufre toda su vida, y es con la cuestión de deshacerse de estos patrones que uno se dirige a los psicólogos o a los clérigos.
El conocimiento sobre la importancia de los impulsos primarios y secundarios en el camino del desarrollo espiritual de una persona se ha conservado en la antigua religión zoroastrismo. Decía que tras el impulso secundario, la persona elegía conscientemente a quién serviría, a Dios o al diablo. Dios dio a la personalidad dos dones, el poder de la atención y la libertad de elegir dónde invertir esa atención. Si la personalidad presta más atención a los programas materiales de la conciencia, se fusiona con ella y se convierte en una subpersonalidad tras la muerte del cuerpo físico. ¿Qué es una subpersonalidad? Las religiones dicen que en el infierno la gente será atormentada, o más bien su cuerpo será castigado. Pero en realidad, una subpersonalidad no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de dolor experimentan las subpersonalidades? Piensa en tus miedos y experiencias emocionales más pesadas que no puedes detener de ninguna manera y que literalmente duran para siempre. La subpersonalidad es un cúmulo de energía e información que está en forma de película sobre el alma y está condenada a sufrir durante mucho tiempo. Tal subpersonalidad renacerá junto con el alma y en agonía observará silenciosamente desde fuera en un nuevo cuerpo. ¿Qué camino elegirá la nueva personalidad? Al fin y al cabo, la subpersonalidad no puede transmitir su experiencia a la nueva personalidad. El estado de subpersonalidad es lo que estamos acostumbrados a llamar el infierno. Entonces surge la pregunta, ¿qué hay que hacer para evitar convertirse en una subpersonalidad e ir al infierno para no morir para siempre? Para ello, hay que desarrollarse espiritualmente. En este caso, la personalidad dirigirá la mayor parte de su atención al alma y aumentará su amor a Dios, ayudando a la gente en la medida de lo posible y estudiando el funcionamiento de la conciencia, el único enemigo de la persona. Como resultado de tales acciones, se produce una fusión de la personalidad con el alma y nace un ser eternamente vivo del mundo espiritual, el ángel. Esto ocurre mientras el cuerpo humano sigue vivo, ya que nada puede cambiarse después de la muerte. Al convertirse en un ángel, la persona está en un estado constante de alegría, felicidad, amor a Dios y a todo lo que existe. Al fin y al cabo, el paraíso y el infierno no son un lugar, sino que el estado interior de una persona es el resultado de su elección.